Con el embajador de Venezuela en Colombia, el doctor Humberto Calderón Berti, quien le agradecemos primero que nada el habernos permitido conversar con él a esta hora de la mañana. Doctor Calderón, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Sergio. Me derrotó la tecnología. Ya lo sé, ya lo sé. No se preocupe, Bueno, doctor. los años pegan, los No años pegan. importa, no importa. Usted sabe que nosotros somos migrantes a la tecnología y no terminamos de entender muchas cosas. Lo entiendo perfectamente, no se preocupe. Pero bueno, podemos igualmente volver a la de atrás y nos quedamos con la telefónica, pues, ¿no? Un abrazo. Igualmente, embajador. Bueno, primero que nada, queremos conocer la noticia de hoy relacionada sobre todo con los migrantes venezolanos, es esa entrada a Ecuador. Ha habido un proceso importante, sobre todo del trabajo que se ha realizado en diversas zonas de la frontera entre Colombia y Ecuador, y por supuesto queremos saber lo que ha ocurrido o el trabajo que ustedes han hecho para contribuir con ello, en vista de que, bueno, se habla incluso de, bueno, de miles de venezolanos que habrían entrado en las últimas horas hasta Ecuador, embajador. Mira, lo que ha ocurrido es lo siguiente. El gobierno ecuatoriano, en un uso de su derecho, evidentemente, estableció la condición que a partir de hoy, a las 8 de la mañana, para entrar a Ecuador, se requería la visa democrática. Y eso hizo que miles de venezolanos que están aquí en Colombia, recuerden que aquí en Colombia hay 1,5 millones de venezolanos. Algunos son en tránsito hacia Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y otros se quedan acá. Pero hay un grupo que iba caminando o llegó por sus medios a la frontera, básicamente en Ipiales, en lo que se llama el Paso de Rumichaca, y ahí se fueron acumulando para pasar cuanto antes. Ayer pasaron miles hacia Ecuador. A partir de hoy ya la situación se complica. Sí. No solamente por ese paso, hay otro paso por Putumayo, que es el río San Miguel, también por allí se pasa. Pero es una situación sumamente complicada. Es un drama, serio, es un verdadero drama. Afortunadamente en esto hemos tenido una gran cooperación de la Dirección de Fronteras de la Cancillería colombiana, también de Migración Colombia, quien ayuda y facilita pues todo lo que es el papeleo y el tránsito, y también ayuda que le proporcionan ahí a los migrantes que están un tanto hacinados en la frontera. Pero no es algo fácil, algo sumamente complicado. Nosotros trabajamos acá, como bien sabes, con las uñas, porque nuestra embajada es muy pequeña. Buena parte de los que trabajamos aquí lo hacemos como voluntarios, ¿me entiendes? De manera que no tenemos un personal gigantesco, pero sí atendemos en la medida de nuestras posibilidades los migrantes, la atención humanitaria permanente que estamos sobre la gente y la orientación migratoria, que es uno de los temas más importantes que nosotros adelantamos. Ahora, embajador, se ha hablado incluso hasta de calamidad pública, lo que significa esta migración de venezolanos hacia Ecuador. ¿Esto qué implica, embajador? Un poco para entenderlo, porque ¿será que es que es tan fuerte esa migración, que tan grande, Es muy grave, es muy grave lo que está ocurriendo. Evidentemente que todo ello es el resultado de la tragedia que se vive en Venezuela con el régimen de la dictadura de Maduro. Es decir, aquí en Colombia dije anteriormente que tenemos 1.500.000 venezolanos. No hay prácticamente pueblos colombianos, ciudades colombianas donde no haya un número importante de venezolanos. Y eso sigue hacia abajo, ¿no? Sí. La tragedia es que los hay también en Ecuador, alrededor de 400.000. Ya en Perú están llegando a 800.000. Me comentan que en Chile hay como 300.000. En Argentina un poco menos, como 200. Pero en todo caso, estos países pues no están preparados para atender esos miles y millones de migrantes venezolanos. Colombia tiene sus propias necesidades, los colombianos, de salud, de educación, de vivienda, de mercado laboral. Y todo eso, evidentemente, la llegada de los venezolanos acá, pues simplemente está haciendo una presión adicional a la ya situación difícil que vive buena parte de la población colombiana. Lo que sí debo decir es lo siguiente, en cuanto a Colombia se refiere. Yo creo que es muy difícil que haya algún país en el mundo entero que haya sido más generoso, que haya brindado más hospitalidad, que haya tendido más la mano a los venezolanos como Colombia. Su gobierno, el gobierno del presidente Duque, sus altos funcionarios, los funcionarios a todos los niveles, la población colombiana en general,
ha sido extremadamente generosa con los venezolanos. Claro, hay algunos brotes aislados, muy aislados, de xenofobia. Es entendible, ¿no? Sí. Algunos, pues demasiada gente que viene, pues evidentemente, a competir con sus propias carencias y sus propias dificultades. Y algunos paisanos nuestros no tienen un comportamiento idóneo, es verdad. Sí. Pero la gran mayoría se comportan bien. Este es un país de leyes, este es un país de instituciones, este es un país donde las cosas funcionan. Y muchos que vienen de nuestro país, pues no han visto sino la tragedia y lo que hay allá, el desorden, la anarquía, el irrespeto permanente a las leyes, la carencia de ciudadanía. Y entonces llegar acá a un país que lo acoge a uno, pues significa un cambio. Sí. Y lo primero que hay que entender es un país que nos ha brindado hospitalidad y que tenemos que respetar sus instituciones, sus costumbres, su manera de pensar, porque no podemos pretender que ellos se comporten como nosotros. Nosotros nos tenemos que ajustar a su manera, a sus formas y al respeto muy grande de las instituciones. Esto es válido en todas partes. Claro. Todos nosotros que somos migrantes, que hemos tenido que salir de nuestro país, tenemos que adecuarnos. Tú vives en los Estados Unidos. Sí. Hay miles de venezolanos que viven en Estados Unidos. Bueno, las leyes de los Estados Unidos hay que respetarlas, ¿me entiendes? Y eso es válido para todos los países donde nosotros hemos tenido que ir por esta tragedia. Ojalá llegue cuanto antes el día en que se le ofrezca la oportunidad a los venezolanos a regresar, a reconstruir un país que está en ruinas. Sí. Yo creo que ese es el deseo de todos, embajador, poder de alguna forma, pues, ¿qué es lo que quiere la mayoría de las personas? Porque yo creo que muchos de estos venezolanos que están saliendo no quieren salir del país, pero tienen que salir justamente por esta crisis que vive Venezuela. En Colombia, embajador, se ha hablado incluso de que hay una especie de dispositivo de salud para atender a esta gran cantidad de personas que han salido, sobre todo en estos últimos minutos, en estos últimos días, mejor dicho, hacia Ecuador. ¿Por qué algunas de ellas dirigen o se van hacia estas otras naciones y no se quedan en Colombia, por ejemplo, embajador? Bueno, es lo que pasa con todos los migrantes en todas partes del mundo. Sí. Siempre va alguien adelante, como dicen el que explora. Ajá. Ordinariamente va alguien adelante y se trae a su familia. Okay. Mucho de lo que está ocurriendo es reunificación familiar. Se fue adelante el padre, entonces ahora van los niños con la madre y se van a reunificar. Y esto es una cuestión donde, por cierto, las autoridades son muy comprensivas y ofrecen facilidades. Mira, la gente no sale de su país sino por dos razones. O por problemas de hambre, sí, de trabajo que no tiene, o por razones políticas. Claro. Eso ha sido la historia de la humanidad eternamente. Lo que pasa es que la tragedia venezolana no es producto de una guerra, no es producto de un desastre natural, es producto de la dictadura, es producto de la tiranía y es producto de que acabaron con el país a pesar de que administraron los mayores recursos que ha tenido un país como Venezuela en su historia. No ha habido nunca nadie que haya tenido más recursos que los que tenía Venezuela. Y acabaron con todo, acabaron con el sector agropecuario, con el sector eléctrico, con la industria petrolera, con la infraestructura del país. No hay, como tú sabes perfectamente bien, producción nacional. La producción nacional se vino al suelo. ¿Por qué? Por las nacionalizaciones, las estatizaciones que hubo y las rapiñas que hubo con la propiedad privada, con lo que ha ocurrido en el sector eléctrico, que es lamentable. Venezuela era el país, recuerden, Venezuela era el país que tenía el 92% de su territorio, y no me refiero a ciudades, me refiero al territorio electrificado. Ningún país de América Latina ha tenido jamás 92% de su territorio electrificado. Eso lo teníamos nosotros cuando llegó Chávez al poder en el año 1999. Hoy no hay electricidad en ninguna de las ciudades del país. En Caracas cada rato se va la electricidad y en el interior de Venezuela ya son cotidianos los cortes de electricidad que hay. El problema de agua es gravísimo. Bueno, la industria petrolera ni se diga. La producción actual está en unos 700,000 barriles por día. Las refinerías del país están trabajando aproximadamente al 15% de su capacidad. Están totalmente en el suelo. ¿Qué es lo que está planteado entonces? Lo que está planteado es que haya un cambio de régimen por una democracia que respete las instituciones, que formalmente maneje el país con seriedad, con responsabilidad, con ética, con honestidad, con un buen ejemplo, ¿me entiendes? Con un respeto a las instituciones, por una parte, y que se puedan reconstruir.
con la cooperación internacional, porque va a ser necesaria reconstruir el país y en la cual los venezolanos tenemos que dedicarnos por entero a lograr cuanto antes que el país se recupere. Embajador, quiero aprovechar este contacto porque me han preguntado muchas cosas relacionadas con lo que pasa con los venezolanos en Colombia. Por ejemplo, hay una pregunta aquí, de hecho, que me consultan acerca de qué está ocurriendo con las prórrogas que se han solicitado desde Colombia antes de que se cerraran, por ejemplo, las relaciones diplomáticas con el régimen. ¿Qué ha pasado con todo este proceso? Colombia fue el primer país, hace ya algunos meses, cuando yo llegué aquí, Sí. en el mes de febrero, hicimos una diligencia con la Cancillería a nivel mismo del presidente de la República, el primer país que aceptó los pasaportes vencidos. Y luego vinieron el resto de los países de América Latina y luego los Estados Unidos. La mayoría de los países acepta los pasaportes vencidos. Lo que pasa es que para ir a otros países, por ejemplo en Europa, no los están aceptando. Por cierto, en estos días mañana viene el doctor Marcano, que se está encargando en Washington precisamente de instrumentar un mecanismo que nos permita a través de las embajadas, porque nosotros no tenemos acceso a los consulados, nosotros aquí no tenemos acceso a la oficina de la embajada, nosotros aquí no tenemos acceso a la residencia del embajador. ¿Por qué? Porque esta gente llamaron desde Caracas amenazando que si había alguna toma por parte de nosotros de algunas instalaciones, pues ellos iban a hacer lo mismo en Venezuela con los 15 consulados de la embajada. Entonces nosotros pues dijimos, no, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pero yo creo que en el transcurso de la mayor brevedad, ojalá nos traigan buenas noticias mañana de Washington, se va a poder por lo menos renovar el pasaporte. Usted sabe que el presidente Guaidó... Pero, o sea, disculpe, embajador, o sea, que está en stand-by, todavía no hay, como quien dice, una... O sea, no hay una decisión al respecto, o sea, están las personas que llegan a Colombia con este proceso, digamos, a medias, pues, ¿cómo se les va a solucionar? A ver, disculpe. Y de los que llegan a Colombia, aquí, de los millón y tantos venezolanos que hay aquí, hay 600.000 que se le ha dado un permiso especial de permanencia. Ok, exacto. Ese permiso especial de permanencia permite hacer trámites de cualquier tipo, permiten trabajar, permiten tener acceso al sistema de salud, etcétera. Ahora, esos se otorgaron el año 2017. Se están venciendo ahora. De los que se vencieron de los 68.000, se han renovado la mitad, porque la otra mitad no ha ido. Nosotros hemos sacado comunicados y notas en la embajada para que acudan a la renovación, pero es posible que algunos ya no estén aquí, que se hayan ido, porque no se controla muy fácil la frontera, ¿no? Una frontera muy grande y muy permeable. Algunos se habrán ido a Ecuador, a Perú, no sé dónde, pero no han acudido todos. Aprovecho esta oportunidad para hacerle un llamado a todos aquellos a quienes se les ha vencido su permiso especial de permanencia, que por favor vayan a Migración a solicitar su renovación. Y los que no lo tienen, pues que lo soliciten. Hay un trámite, ese trámite tiene su procedimiento y hay que ir a la oficina de Migración para que le otorguen ese permiso especial de permanencia. La autoridad migratoria de Colombia, el doctor Christian Kruger, que es el director de esa organización, tiene una generosidad increíble con los venezolanos. Se ha portado extraordinariamente bien con nosotros, de manera tal de que no hay trabas. Bueno, hay un procedimiento que hay que cumplir, pero trabas no existen. Ok. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta puntual, embajador, disculpe. Dice esta persona que necesita salir de Colombia, pero su prórroga está atrapada en la embajada. ¿Cómo hace para buscar su prórroga? Bueno, depende. Bueno, en la embajada no, está en el consulado. Esta gente se fue, echó llave y se fueron, dejaron las cosas allá adentro. Y no nos permite nosotros tener acceso. Claro. Ahora, depende para dónde vaya. Claro. Si va a un país latinoamericano no debería tener problemas. Inclusive los Estados Unidos. Aquí en América Latina la mayoría de los países aceptan el pasaporte vencido. No sé cuál es el propósito de la persona de qué país ir, pero en general aceptan los pasaportes vencidos venezolanos. Embajador Calderón Berti, amigas y amigos, comenzamos con Humberto Calderón Berti. ¿Qué ha pasado con los militares venezolanos que pasaron de la frontera y que se quedaron allá en Cúcuta? Muchos de ellos ya hemos hablado de eso en varias ocasiones, pero han tenido problemas. ¿Cómo se les está atendiendo? Por favor, embajador. Al principio llegó un número reducido
y ese número fue aumentando y llegaron a ser cerca de 1.000, con sus respectivas familias, algunos de ellos. Sí, señor. Fueron alojados en hoteles. Esos hoteles tenían aire acondicionado, televisión de cable, internet, 3 comidas diarias para ellos y sus familiares. Ahí permanecieron durante aproximadamente 5 meses. Hubo una firma de un acuerdo suscrito por el canciller Carlos Holmes Trujillo y yo, mediante el cual este personal se iba a reubicar en 7 ciudades colombianas. El 80% de ese personal que estaba allí recibió un subsidio para moverse y al propio tiempo un subsidio de alimentación durante unos meses determinados. Sí. Todavía queda un número indeterminado. Ayer me decía, por cierto, un alto funcionario del Palacio Nariño, que hay alrededor de un número de unos, no recuerdo, creo que 200 familias que no se han podido ubicar, porque no todo el mundo se quedó allí, algunos se fueron para darle su dinero. El resto que están allá, hay un grupo que está allá, pequeño, muy pequeño, que no ha recibido su dinero. Pues estos son trámites administrativos que toman tiempo, pero me dijeron ayer que en el transcurso de estos días iban a recibir el dinero para su movilización. Pero esta movilización, ¿qué implica? ¿Irse a otras ciudades, otras localidades? O sea que claro, se le da un dinero para que puedan moverse, para el transporte. Sí. Se le da unos enseres mínimos para que puedan tener algo de enseres domésticos. Se le da un dinero para que paguen una renta. Ajá. Y se le da un dinero para un subsidio para alimentación durante algunos meses. O sea que estas personas ya están haciendo. Salir a trabajar. La idea es que estén haciendo buscar trabajo. Okay. Porque nadie puede mantener tanta gente durante tanto tiempo. Esto está costando una fortuna mensual. Claro. Está costando más de $500,000 al mes. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y ahora, nosotros no tenemos recursos. No. Ha habido gente que está bajo los auspicios y la protección de ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para atender el tema de los refugiados, y hay otro grupo que se mantenía en otros hoteles que también recibían dinero, que esos sí recibían dinero directamente de la administración del presidente Guaidó, y esos también están saliendo. Que es un grupo muy reducido en Cúcuta. Bueno, por supuesto, todos los días están llegando, no militares, están llegando gente, todos los días. Ahora, lamentablemente, Colombia pues recibe algunos recursos, pero los recursos que está recibiendo Colombia para atender el drama humanitario que significa la presencia de millones de venezolanos, no es suficiente. Sí. No es suficiente, porque hay mucha gente. Ahora, embajador, muchos pensaron... 1,5 millones de personas, sí. Hay que verle la cara a 1,5 millones de personas esparcidos en todo el territorio nacional. No, totalmente de acuerdo. Están trabajando, otros no tienen trabajo. Muchos pensaron incluso que este grupo de militares y policías, ex policías que estaban allí en la frontera, iban a armar una especie de grupo en conjunto, quizás por eso pensaban que iban a permanecer unidos. Por eso le hago esta consulta, porque vemos que más bien pues estas personas ya no están, digamos, en ese mismo lugar, sino que se han esparcido por todo el territorio colombiano. Bueno, Colombia tiene sus normas. Okay. Colombia tiene y tomó la decisión, y eso hay que respetarlo. Que ustedes quieren venir acá, tienen que entregar su armamento. Hay todo un registro de armamento que traían, están bajo custodia, tienen que vestirse de civil, no son militares, no pueden organizar desde el territorio colombiano actividades militares hacia Venezuela, tienen todo el derecho a establecer las normas que ellos quieran. Y esas fueron las condiciones que se le puso a la gente, ¿no? Y eso tenemos que aceptarlo. Nosotros no podemos permitir que desde Colombia se organicen movimientos contra Venezuela. Lo deseable sería que no tuviéramos la dictadura en Venezuela, pero tampoco queremos que haya un enfrentamiento, una conflagración entre Colombia y Venezuela por razones que pueden presentarse en un momento determinado que nosotros no estamos en capacidad de controlar. Una última consulta, embajador, para ya ir concluyendo, porque lo que pasa es que, bueno, hemos tenido muy pocas oportunidades de conversar con usted, pero quería saber qué pasó. A veces que quiera, estoy a tu orden. Yo lo sé, discúlpeme de verdad, doctor, pero ¿qué ha pasado con esa investigación que se inició allí en Cúcuta del desvío de fondos supuestamente destinados a pagar, a apoyar, pues, todo el proceso? Ese era un grupo pequeño de militares, como 148 militares. Yo recibí una alerta de que estaban ocurriendo cosas indebidas, recibí información, puse a un auditor a revisar la información, el auditor me hizo un informe
donde se decía que efectivamente había una serie de inconsistencias y de cosas que requerían explicación, había motivación para adelantar una investigación formal, e hice lo que mi conciencia me obligaba a hacer, lo que mi responsabilidad como embajador me obligaba a hacer, que era acudir ante las autoridades competentes de Colombia y consignar el informe que hayan elaborado los auditores ante la Fiscalía General. Lo que pasa es que en Venezuela, Sergio, y tú lo sabes, lo que es fiscalía, tribunales, todo es un paquete. Aquí no, aquí hay instituciones. Cada institución funciona independientemente de la otra. Hay un respeto institucional muy grande. Esto se le presentó a la Fiscalía y la Fiscalía está adelantando la investigación que le compete. Yo veo con regularidad al fiscal, lo veo en eventos que hay por allí, en actos protocolares lo veo. Yo no he sido capaz de preguntarle porque me parece impropio de mi parte inmiscuirme en lo que es la investigación que ellos tienen que adelantar. Yo no estoy adelantando la investigación. Yo determinamos que habían cuestiones extrañas y presentamos el informe. Sí. Ellos son los que tienen que investigar en profundidad y ellos son los que tienen que tomar las acciones legales que corresponden. Bueno, embajador, le agradezco mucho el tiempo que nos ha concedido y bueno, haremos este contacto un poco más Mira, seguido. Sergio, antes que te retires, adelante. Permíteme decir algo que es muy importante. Cuéntame. Mira, esta semana pasada, toda esta semana terminó ayer, hubo un operativo de salud por parte de los Estados Unidos con el barco US Comfort. Sí, cómo no. Cierto, embajador, es que ese tema no lo toqué porque es que, claro, había varias cosas, de hecho lo contactamos esta semana para hablar de este trabajo y no lo hicimos, pero sí, importantísimo, porque se atendieron cuántas personas. Es un barco hospital que tiene 1000 camas, en Venezuela no hay un hospital como eso, es un barco. Así es. 1000 camas, 12 quirófanos, 140 médicos, de los cuales 12 son venezolanos, que están voluntariamente trabajando allí en toda esta región y que venían precisamente a atender a venezolanos y a colombianos. Yo estuve allá un día y es impresionante lo que ellos hacen. Primero hay una especie de atención en tierra de enfermedades de odontología, oftalmología, cardiología, ese tipo de cosas. Y aquellos que requieren intervención quirúrgica, que también los vi en el barco, los llevan en lancha hasta el barco y allí los operan. Sí. De manera tal que es un trabajo extraordinario que hacen los Estados Unidos con el gobierno de Colombia y con nosotros y con médicos venezolanos que de forma voluntaria están trabajando en la atención humanitaria de sus compatriotas y de los colombianos. Ahora, el barco ya habría partido de Santa Marta donde estaba, ¿no? Sí, entiendo que zarpaba hoy. Venía de Riohacha. Sí. Ellos se mueven por toda la zona esta del Caribe, básicamente. Hay un barco similar a este es el número 6 en el mundo, en tamaño. Hay un barco similar a ese que se mueve en la zona del Pacífico, que va al resto de los países de América Latina, ¿me entiendes? Por el Pacífico y otros países, pero este va solamente en la zona del Atlántico, islas del Caribe y países caribeños en general. Así es. No, y además con la presencia de varios médicos venezolanos a bordo del barco, que es importante, porque bueno, hacen un trabajo encomiable allí, ¿no? De verdad que hay que aplaudir. Sí, emocionante. Realmente yo me sentí muy emocionado al ver a los médicos venezolanos en una forma tan abnegada, trabajando por atender a la gente que carece de recursos, y lo hacen con una voluntad, y no están en un hotel 5 estrellas, ni mucho menos, durmiendo en camarotes, Sí. Y haciendo ese trabajo, gente que lo está haciendo básicamente por razones humanitarias, que lo hace por razones humanitarias. Así es. Agradecido, embajador, nuevamente. Un fuerte abrazo, querido Sergio. Seguimos conversando al doctor Humberto Calderón Berti, con quien hablábamos, embajador de Venezuela en Colombia. Bien, amigas y amigos, hasta luego, gracias. Por cierto que la actual misión del buque, el Comfort, el NS Comfort, tiene parada prevista entre otras naciones, en Trinidad y Tobago. Incluso también piensa dirigirse, o por lo menos su tripulación pues ha pensado también en ir a Ecuador y Perú.